por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy tenemos un programa, bueno, bien interesante y bien importante. Yo les he dicho a ustedes que no se pierdan el programa porque esto es como una serie. Ahora andan por ahí desesperados pidiendo el programa de ayer, en el que denunciamos cómo se desmontó un show que tenía el gobierno venezolano para hacer un montaje de magnicidio y en el camino se iban a llevar por delante a un joven oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, Eduardo Figueroa. Ese tema lo vamos a tocar hoy bien a fondo, pero vamos a entrar con algo que mantiene en tensión a la comunidad cubana en Miami. Ustedes saben que este programa se emite desde Miami, se ve en el mundo entero a través de la web, pero nosotros estamos en Miami. La comunidad cubana en el exilio, sobre todo, está muy molesta con esta decisión inminente, aparentemente inminente, de excluir a Cuba, de sacar a Cuba de la lista de los países, de los estados que cooperan con el terrorismo. Las razones, por supuesto, son la historia, las razones son los hechos, las razones son la verdad, las razones son la cantidad de víctimas que hay y las relaciones peligrosas que ha sostenido Cuba, el mismo gobierno que está ahora y que está hace más de 5 décadas, que ha sostenido con grupos terroristas. Tenemos un especialista en el tema hoy en el estudio, es Huberto Mario, él es periodista, fue agente del G2 cubano. Y estuvo en Venezuela. Huberto Mario es un personaje que maneja muchísima información, pero además que puede explicarnos muchas situaciones y aclararlas, ¿no? Porque hoy vamos a tocar también el tema de lo que ha venido ocurriendo en Panamá con estos grupos castristas, la violencia que han ejercido en todos los eventos. Hoy la agarraron con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y también con el expresidente Bill Clinton en el foro de la sociedad civil. Y todo esto, en mi opinión, y eso lo vamos a hablar también con Huberto Mario, ha sido promovido por estas declaraciones, digamos, permisivas de la canciller de Panamá. Todo esto lo vamos a estudiar el día de hoy, lo vamos a analizar con Huberto Mario. Buenas noches, Huberto, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buenas noches. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, desde que yo llegué aquí prácticamente a Miami, y tú estuviste, primero cuenta la historia para los pocos que no la conozcan, porque tú eres bastante conocido. ¿Cómo estuviste en Venezuela y en calidad de qué? Sí, yo estuve como reportero y como agente de la inteligencia enviado por el Departamento de América para atender todo lo que era el potencial de adoctrinamiento en el país, lo que nacía en aquellos momentos, que después se convirtió en el montaje de las emisoras comunitarias, como tú bien sabes, y además del rastreo, monitoreo a ustedes, los periodistas opositores, y a los órganos de prensa, ya sea plano, televisión o radio. Y durante toda esa experiencia de casi 6 años en Venezuela, por supuesto que pude en el orden personal, como ya te he dicho en otros encuentros contigo, vivir muy de cerca la realidad venezolana, estar dentro de la oposición y estar dentro del chavismo. Es decir, yo tuve en el orden personal ese privilegio y por tanto me ha gustado y he querido siempre seguir, como hago, muy de cerca el tema venezolano, que cada día, como tú decías al principio del programa, se pone bien interesante y tiene cosas muy novedosas. Cada día hay un nuevo amanecer en la información para Venezuela. Huberto, el Departamento de Estado ya le entregó su análisis al presidente Barack Obama acerca de si Cuba es Estado o no es Estado terrorista, o es un Estado que coopera con el terrorismo, ¿no? Ya sabemos que el resultado, eso ya se ha conocido, es obvio que sí, que hay las condiciones para sacarlo de la lista, sacar a Cuba, que además es una cosa que ha solicitado Cuba como principista, una situación principista. Falta que el presidente Obama, lo dijo hoy, que está en Jamaica y en este momento quizás estará volando ya para Panamá, revise
el análisis que hizo el Departamento de Estado para él tomar la decisión. Tú, como cubano, que además has estado dentro del monstruo, ¿tú consideras que es posible o se merece Cuba que la saquen de la lista de los estados que cooperan con el terrorismo? Mira, yo todavía estoy revisando y analizando qué ha tenido en cuenta el gobierno, el actual gobierno de Estados Unidos, para poder quitar a Cuba de esa lista. Es cierto que no es lo mismo ser terrorista que golpear a disidentes o tratar de siempre de maltratar manifestaciones. Sí, vamos a detenernos un poquito en eso porque incluso yo le pedí a Roberto, mi productor, que me imprimiera lo que es la descripción del terrorismo, ¿no? El terrorismo es un concepto que hace referencia al uso de violencia o amenaza de violencia por parte de individuos o grupos contra otros individuos o sectores de una sociedad a los efectos de coaccionar a gobiernos o entidades políticas a responder a demandas de orden político, social o religioso. Se trata de una forma de violencia política que en una de sus variantes se denomina terrorismo de Estado, en los casos en que entidades gubernamentales son las que llevan a cabo los actos ilícitos contra miembros de su propia población. Ahí es donde yo quiero llegar. Ponme el segundo, por favor, párrafo de esto. Se trata, vamos a repetirlo, Huberto, de una forma de violencia política que en una de sus variantes se denomina terrorismo de Estado, en los casos en que entidades gubernamentales son las que llevan a cabo los actos ilícitos contra miembros de su propia población. Entonces, si tú estás apoyando históricamente, desde el año 98 en Venezuela, todo este acoso a la oposición, estos asesinatos a opositores en las calles, si tú de alguna manera, estoy hablando del gobierno cubano, del régimen castrista, fuiste partícipe de lo que ocurrió en la avenida Baral, en aquellas horas de abril, de aquellos pistoleros desde el puente Yaguno, entonces tú patrocinas el terrorismo. Pero si tú, desde los años 70, el gobierno de Cuba, el régimen, la dictadura, ha patrocinado, ha sido quien ha mantenido económicamente, le ha mantenido en un 100% la logística a la guerrilla de la FARC, tú patrocinas el terrorismo. Por ponerte dos ejemplos, es decir, que yo no sé qué es lo que está midiendo Barack Obama. Estamos hablando de grupos terroristas y terrorismo de Estado, ¿no? Grupos terroristas son, por ejemplo, ISIS, Hamas, la FARC, pero entonces ahora la FARC está en Cuba sentada con negociadores colombianos para limpiarse la cara y hacerse hombres inocentes y libres. Entonces, todo eso está pasando en este momento histórico en la humanidad. Mira, tú eres una periodista que está en la última siempre. Y tú sabes bien, y tu papá también, que Cuba ha entrenado en la cordillera de los Órganos, en Pinar del Río, donde mismo el Che entrenó su guerrilla en la Loma del Taurete, en esa unidad militar y en varias unidades militares, a los terroristas árabes, al Ejército de Liberación Nacional, al Frente Farabundo Martí, a la ETA, que después tuvimos escondidos en Venezuela en los primeros años de Chávez, pero también a la guerrilla de Colombia. Pero ahora la guerrilla de Colombia no es guerrilla, porque entonces ahora ellos van a pasar... Es un ejército del pueblo, ¿no? Y ahora ellos van a pasar a ser gente cuyas culpas se van a limpiar, producto de esta negociación que se está dando precisamente en La Habana. Tú llegas a esas unidades militares, por ejemplo, donde los oficiales de inteligencia como yo tuvimos que pasar campos de recepción ahí, entrenamiento por 45 días en diferentes etapas de la carrera, y tú te encuentras una tarja que dice, aquí dormía Daniel Ortega, aquí dormía Sergio Ramírez, y donde ellos acampaban y estaban en esos campos, por decirte algunos ejemplos. Pero llegas a Punto Cero de Guanabo, no a Punto Cero donde vive Fidel. Punto Cero es el nombre de una unidad militar de seguridad personal. Punto Cero en Guanabo es una unidad militar cuadriculada, que si tú estás en este sector, tú no sabes del lado de allá lo que está sucediendo, y hay otros que se están entrenando, porque hay unas paredes que se están entrenando del lado de allá. Ahí se entrenan terroristas, ahí se han entrenado los árabes, los sirios. Los alumnos que Fidel llevó en los años 75 hasta el 80, sirios, estudiaron en universidades cubanas, se entrenaron ahí, cuando se graduaron regresaron a sus países. Es decir, que yo no sé qué es lo que está midiendo Estados Unidos. Fíjate que Cuba... ¿No será esto cuchillo para su garganta? Claro que sí. En el sentido de que ellos lo sacan de la lista y van a seguir... Y van a apretar el acelerador en eso, en un mal comportamiento. Claro, porque además van a tener inmunidad para eso. Claro. Y les van a quitar un bloqueo que hay y todo eso a cuenta de que son estados terroristas. Porque fíjate... Cuba no deja entrar a nadie a inspeccionar el país.
ni delegaciones de la ONU, ni de la OEA. Pero igual que Venezuela. Ah, ¿por qué? Porque sabe que pueden llegar y las ahí. embarcaciones que se han, donde se ha incautado esa cantidad de armas que viene... Pero eso es ahorita. Eso es ahorita, cuando éramos amigos de Torrijos y de Noriega, no revisaban esos barcos. Eso hay que tenerlo presente porque la historia no pasa por gusto. Eso es ahorita, que hay otros gobiernos y hay otra actitud internacional. Pero si le quitan esto, posiblemente pasen los barcos como Pedro por su casa. Y no hay problema. Fíjate, vamos a colocar ahí la imagen de este joven que ayer fue encontrado culpable por, ahí lo tienen ustedes, por el atentado al maratón de Boston, ¿no? Este es un país definitivamente, Huberto, que persigue a los terroristas, claro, como este muchacho. Este muchacho se está esperando que lo condenen a muerte, porque hay dos penas para esto, o la muerte o la cadena perpetua. Ese joven, aquí estoy buscando la información porque no recuerdo su nombre, su hermano incluso murió en Los rusos, son rusos. Ajá, pero creo que son ciudadanos americanos nacionalizados o algo así. Aquí está, el jurado declara culpable a Oskar Tsarnaev, autor de los atentados del maratón de Boston. Los 12 miembros del jurado lo consiguieron culpable y fue unánime el veredicto, porque este joven es el autor confeso de los atentados de Boston. Entonces, ahí tienen ustedes imágenes del atentado que fue terrible. Lo que se dice es, bueno, tú ves a este terrorista, y estos son, por ejemplo, y ves a Osama Bin Laden, los que derribaron las Torres Gemelas, etcétera, pero el criterio es que no es lo mismo. El criterio es que no es lo mismo lo que hace Cuba, porque Cuba lo que es represora, etcétera, pero que el terrorismo es esto. El caso de este muchacho de Boston, por ejemplo. Por eso a mí me llama la atención, porque ya es inevitable que lo quiten que lo van a quitar, ¿no? Lo van a quitar de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero estamos hablando del país, pero no estamos hablando de hombres que han metido a Cuba, que están enrolados en el terrorismo y aparecen entre los hombres más acaudalados del régimen de La Habana. Por ejemplo, Eduardo Rodríguez Delgado, que hasta el otro día fue jefe de la inteligencia cubana, que hoy es asesor de la inteligencia de Nicolás Maduro. Ese es el hombre que ha tenido a su cargo todas las empresas que ha lavado dinero a través de Panamá. Es decir, el lavado de dinero, producto de actividades terroristas de la FARC, producto del narcotráfico. Hay alrededor de 7, 8 oficiales del Ministerio de la Fuerza Armada y del Ministerio del Interior de Cuba, altos oficiales, generales de división, incluso héroes de la República de Cuba, que están vinculados al narcotráfico. Entonces Estados Unidos no lo reclama. No solamente es terrorismo, es droga también. Es droga. Y es lo mismo que pasa en Venezuela con la FARC. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar de la violencia que estos grupos cubanos están ejecutando en Panamá contra cualquiera que no esté de acuerdo con los principios castristas, ¿no? Y de dónde viene eso y hacia dónde va todo este tema, Huberto, porque bueno, esto se ha convertido, esta cumbre de Panamá se ha convertido en un centro para que estos degenerados hagan lo que les dé la gana, claro, y a sus anchas. Ya regresamos con Huberto Mario en Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Huberto Mario, que es periodista cubano y fue agente del G2 y estuvo en Venezuela haciendo esos trabajitos que hacen los agentes del G2 cubano. Huberto, hemos visto cómo la violencia castrista se ha hecho presente en Panamá. Yo diría que esto comenzó o esto se ha hecho a la sombra de estas declaraciones permisivas de la canciller panameña, que además es la vicepresidenta. Vamos a ver algunos sonidos que ella extrajimos de una entrevista que ella dio a TV Martí, en los que ella prácticamente les dice, actúen. Claro. Vamos a ver los sonidos. Vamos a ver el video. Panamá lo que hizo fue dar el espacio para que la reunión fuera una reunión, como lo dice su nombre, de las Américas. Tenemos otros sonidos. Ponme los 3 sonidos que tenemos, por favor. Sin Cuba no estaba completo. Es que los temas se manejan por la vía del diálogo. Si tenemos nuevamente diferencias, no vamos a resolverlos hablando sobre un tercer país.
debemos resolverlos hablando con ese país. Bueno, parece que ese país no ha querido hablar exactamente, ¿no? Porque hemos visto que lo que menos ha hecho es hablar, porque donde otros se han reunido a hablar, en los foros donde otros se han reunido a hablar y a dialogar, ellos han llegado a violentar. Claro. ¿No? Lo que pasa es que hay que hacer un poquito de historia entre Panamá y Cuba. Panamá, hasta el año 2004, 2003, la estación centro de la inteligencia cubana más importante en Latinoamérica estaba en Panamá. Esa estación centro pasó a Venezuela. Que además geográficamente es estratégica, ¿no? Claro, y de Venezuela, que sigue siendo una estación centro de la inteligencia muy importante, tiene otra subestación en Brasil. Ahora, ¿qué pasa con Panamá? Que entre los años 70 y 80, Cuba patrocinó a la guerrilla de la FARC desde Panamá con muchas empresas que inventó para lavar dinero, e incluso de estas empresas que ya no existen, que Estados Unidos recién las quitó de la lista y tal. Pero ahí no se nombran otras empresas donde los chinos mandaban la ropa de la guerrilla, esa ropa de camuflaje que se pone la guerrilla, la hacían los chinos. Y esas armas se las mandaban los rusos y los yugoslavos a través de empresas cubanas que lavaban el dinero y que pasaban eso por carretera a través de la frontera hasta Colombia. Todo eso ha existido históricamente. Entonces hay un compromiso de alguna manera entre cualquier gobierno panameño, sea de la mano ideológica que sea, porque los que son de derecha no han sido duros con el régimen de La Habana, y suceden estas cosas. Esta señora, que es periodista, que es la canciller, que es la vicepresidenta, ha estado muchas veces en La Habana en grupos de solidaridad antes de soñar con llegar a ser dirigente de ese país. Cuando yo la escucho hablar... A mí lo que me extraña de esto, Huberto, es que yo conozco el pueblo panameño y el pueblo panameño rechaza totalmente esto. Rechaza el castrismo, rechaza lo que está pasando en Venezuela también, que es derivado del castrismo. Entonces, ¿cómo tienen una canciller que... Pero el pueblo panameño tiene más de 100 entrenadores deportivos en Panamá. Hace muchos años siempre hay 100, 120, 140. Es decir, que hay una fuerza cubana que de alguna manera también funciona con el adoctrinamiento. Tú viste cómo ahorita ellos se han bajado con un folleto, con un tabloide que tiene la foto de los supuestos contrarrevolucionarios con los terroristas de Miami, según ellos, Luis Posada, Félix Ismael. ¿Qué pasa con esto? Esto lo maneja muy bien. Tú eres venezolana, estuviste allí con nosotros. Esto lo maneja muy bien el régimen de La Habana para adoctrinar y para cambiar las historias. La propaganda, sí, para cambiar la historia. Llegaron con un CD, llegaron con el tabloide, llegaron con unos libros, se lo están repartiendo a todo el mundo en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al momento de la manifestación esa que vimos ayer del espectáculo... Vamos a verla antes de que continúes porque ya están identificadas las personas que estuvieron ahí y tú las conoces bien y vamos a hablar bien de eso. Vamos a ver primero el video que vimos ayer del enfrentamiento, de la violencia. No, bueno, queríamos congelar la imagen de el coronel que aparece ahí, que es el bajito. Vamos a ver si podemos, aunque creo que tenemos una foto, tenemos una imagen fija donde aparece el bajito. Ahí está, esa es la imagen, esa que tienes congelada. Ahí lo tienes, míralo ahí. Háblame de ese personaje porque parece que ya está, se llama Alexis Frutos, es un coronel de la inteligencia cubana. De inteligencia cubana. ¿Quién es él, bueno, Huberto? Mira, Alexis Frutos, en el año 2003... Estamos hablando, disculpen, del que tiene el saco en la mano. Saco en la mano. Okay. Que está enfrentando ahí a Orlando Gutiérrez. Perfecto. Alexis Frutos es el coronel que fue jefe de los servicios de inteligencia de Miraflores en Caracas a partir del año 2003, a mediados del año 2003. Chávez se lo lleva de La Habana para Caracas y lo pone a trabajar en los servicios de inteligencia como asesor de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez en Miraflores. Cuando él hace todos los ajustes de inteligencia,
ya comienza a crear su centro o su grupo operativo en el país. Ya, discúlpame un momentico, Huberto. Ahí tenemos una imagen, se lo voy a pedir al productor, donde aparece él sentado cerca De Polanco. No, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Tenemos una imagen, vamos a ver si ahí está, esa imagen. Ahí está Ahí en un está círculo Polanco, el rojo. embajador. Y al lado está Maduro, Alexis Frutos, que es el que este es Alexis Frutos, ¿no? El que está en el círculo rojo. Ahí está. Y míralo allá, igual, de frente. Que es el mismo que se enfrentó ayer, que golpeó ayer a Orlando Gutiérrez. Ese mismo. Quien aquí aparece Ahora, que fue jefe, que es ministro consejero de la Embajada de Cuba en Caracas ahora en sí, este momento. ese cargo diplomáticamente es el segundo embajador. Ministro consejero, el segundo de la misión diplomática cubana en Caracas, pero eso es desde que muere Chávez. Cuando muere Chávez, Maduro hace una reestructuración del trabajo de inteligencia y trae entonces a Eduardo Rodríguez Delgado, general de división, que fue jefe de la inteligencia en Cuba durante 30 años, que fue jefe de la estación Centro en Moscú, y decide Raúl, en el mismo velorio de Chávez, en Capilla Ardiente, llevarse a Eduardo Rodríguez para allá, lo deja allá, actualmente está allí con Maduro, está en Miraflores, y pasan a Alexis Frutos a trabajar como ministro consejero de la embajada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que fue donde nos detuvimos, que te iba a contar. Sí. Cuando hay un evento de primer nivel, cumbres, por poner ahora el ejemplo de las cumbres, ok, todos los oficiales de inteligencia de Cuba en Latinoamérica, es decir, los jefes centro y los jefes de prensa, se movilizan. La palabra, están movilizados. Entonces se mueven hacia Panamá a diferentes funciones. Ellos están regados ahí en toda Ciudad de Panamá. Nadie los conoce. Claro. El 90%, Pasan desapercibidos. claro, el 90% de ellos entra con otra identidad a la sombra del gobierno panameño. Es decir, el gobierno panameño saben que no se llama Patricia Poleo, que se llama Juana Pérez, ¿ok? Entonces entran con otro nombre y van a realizar diferentes actividades profilácticas en el país para identificar, para monitorear, para perseguir, para estar al tanto de todo. Eso mismo sucede con los entrenadores cubanos que están trabajando en Panamá. Pero además, yo te aseguro desde esta mesa que muchos colaboradores cubanos que están en Venezuela están en Panamá ahorita. Bueno, ejemplo es este, porque este se supone que está asignado a Venezuela, ¿no? Como este está trabajando en Venezuela, bueno, lo han pedido y viene como para Panamá. Nadie lo conoce, nadie sabe, claro. Nos pusimos a mirar las imágenes y ya nos dimos cuenta que ese es Alexis Frutos. Hoy enseguida me pasaron las imágenes. Háblame de su historia criminal, porque de ellos hay que hablar así. Mira, la historia criminal de Alexis Frutos, primero eres del grupo del general Alejandro Ronda Marrero, el llamado general de los pinchos duros, uno de los hombres que ha participado en la mayoría de los atentados a las órdenes o por órdenes de Ramiro Valdés para matar a alguien y eliminar físicamente a alguien fuera de Cuba. Alejandro Ronda Marrero fue el cerebro del atentado a Somoza, cuando sale de Nicaragua, que lo matan, Alejandro Ronda Marrero. Alexis Frutos formó parte de ese comando, de ese grupo de asesinos que mata a Somoza. Cuando era muy joven, porque sigue siendo un hombre joven, este Sí. hombre, o aparentemente muy joven. Ahí tenemos otra imagen donde aparece más cerca de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Vamos a ver si la ponemos, ahí la tienen ustedes. Empezaría muy joven en todo esto, me imagino, ¿no? Él estuvo en la escolta de Fidel. Él estuvo en la escolta de Fidel en los años 80, después se va, es decir, estuvo en seguridad personal, que es una unidad militar. De seguridad personal se va de entrenador a punto cero y ahí comienza a trabajar en diferentes misiones diplomáticas en el exterior. Y es ya cuando comienza en el trabajo de la inteligencia en diferentes también grupos diplomáticos y a cuidar fundamentalmente. Él ya en la última parte de su trabajo es para cuidar a presidente. Él no solo estuvo con Chávez. Dice, pero además estuvo desde el 99 hasta el 2003 en Panamá. ¿Conoce Panamá? Claro, conoce Panamá porque fue uno de los asesores de Noriega también. Antes de que Noriega llegara a prisión, él estuvo trabajando con Noriega. Estuvo asesorando el trabajo de seguridad de Noriega. A él en los últimos años, en los últimos 20 años, 15 años, lo han utilizado para cuidar presidente. Fíjate, la presencia de este tipo, por ejemplo, en Panamá contrasta
con cómo retuvieron, por ejemplo, a Rosa María Payá en el aeropuerto, cómo la trataron como una criminal. Ok, yo te voy a decir. Contrasta esto, la presencia de esta gente que llegó a ejercer la violencia y a causar estos problemas que ha causado en los foros que se están dando en la cumbre. Hoy agredieron al presidente Clinton, también se fueron, bueno, hubo también amenazas contra Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, pero en cambio Rosa María Payá la retuvieron en el aeropuerto. Yo te voy a explicar, hay un antecedente con Panamá. Tú recordarás cuando la famosa cumbre que fue Fidel, que dice que iban a asesinar a Fidel, el taxi con los explosivos, detienen a Luis Posada Carriles, y entonces, bueno, hacen ciertas denuncias, hay un grupo de detenidos, incluso de gente de aquí de Miami que fue a Panamá. Con ese antecedente y la presencia ahorita de Cuba en la cumbre, Cuba le da un informe a la inteligencia de Panamá y le dice, ok, como ella bien ha dicho en todas las entrevistas, sin Cuba no había cumbre. Bueno, ella invitó a Raúl, Raúl le puso las condiciones. Yo voy, pero de Miami van a ir fulano, mengano, le da una lista, le da un background, quién es Rosa María Payá, quién es Orlando Gutiérrez. Rosa María Payá. Claro, entonces los ponen mercenarios al servicio de la CIA, al servicio de la gusanera de Miami. Cuando le entregan eso a la policía, a la inteligencia, ok, el policía puede tener los papeles en la mano y estar esperando que llegue Rosa María Payá. Pero dentro de Tocumen, en el aeropuerto de Tocumen, hay oficiales cubanos que le están diciendo al policía, ok, esa es Rosa María Payá, porque él no la conoce. ¿Me claro, entiendes? pero además, tú sabes una cosa que a mí me llama la atención, que a mí me consta, cómo hasta el gobierno anterior a este, de Varela, el gobierno de Ricardo Martinelli, se hizo una alianza muy importante con la inteligencia de Estados Unidos para el tema de los aeropuertos, ¿sabes? Para la seguridad de los aeropuertos, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden convivir todas estas cosas? ¿Cómo pueden pasar eso? Porque a mí me consta cómo funciona la seguridad en el aeropuerto de Panamá. Además que es un aeropuerto pequeño. Es un aeropuerto, pero es un aeropuerto pequeño, pero por ahí pasan pero por ahí para viene todo para el toda mundo. Latinoamérica y para el mundo No, y para el entero. mundo entero, Europa y todo pasa por ahí. Tú viviste en Panamá, yo estuve muchas veces en Tocumen haciendo escala de Caracas a La Habana, La Habana a Caracas, y es pequeño, es un bloque, dos pisos. Pero es manejable. Pero es manejable, es más fácil para la inteligencia poder trabajar ahí en Tocumen. Y además, dentro de Tocumen hay varias firmas de entidades cubanas. Si tú, ¿te acuerdas? Te pones a caminar por las tiendas, hay muchas tiendas supuestamente cubanas allí. Así que es muy fácil, porque un tiendero allí, uno que esté haciéndose pasar por tiendero, está monitoreando lo que está pasando con los que llegan y salen. Fíjate, el presidente de Panamá hoy, Juan Carlos Varela, sí, después que vimos estas declaraciones de la canciller, hoy pidió respeto para los funcionarios y los grupos opositores cubanos. Dijo que incluso advirtió que si seguían ocurriendo este tipo de cosas, pues iban a ser sometidos a la justicia las personas que ejercían la violencia en los diferentes eventos. Pero hemos visto que hoy volvió a ocurrir mientras estaba el expresidente Bill Clinton hablando. El problema es que Juan Carlos Varela en estos momentos está entre la espada y la pared. Bueno, pero incluso no va a haber ni siquiera un documento de Panamá. Eso me llamó la atención. Porque se ha reconocido que hay tantas fricciones políticas que no se puede firmar un Pero documento. además que lo que se acuerde no se va a decir públicamente. Él va a emitir una carta, una declaración jurada, pero no vamos a enterarnos de lo que se acordó allí. Los pueblos de América no tienen derecho a saber lo que sus presidentes discutieron ahí o decidieron ahí. Es atípica esta cumbre, es decir, no se va a dar a conocer los acuerdos de la cumbre. Primera vez que yo veo eso en una cumbre. Ahora, hay muchas cosas aquí que a mí me parecen contradictorias, porque por ejemplo, el presidente Obama hoy ratificó que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Lo mismo José Miguel Insulza, que en la última presentación pública que va a hacer como secretario general de la OEA, hoy sí ha dicho que los presos políticos deben ser liberados en Venezuela. O sea, hoy Insulza por primera vez habla de derechos humanos en Venezuela. Aquí estamos jugando al ratón y al gato, diplomáticamente. Hace unas horas mandaron a un funcionario estadounidense a hablar con el loco de Maduro. Ajá, lo mandaron, pero Thomas Shannon dijo que fue por solicitud de Venezuela. Thomas Shannon dijo, yo fui a Venezuela por invitación del gobierno venezolano. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno venezolano ahí? Popularidad, protagonismo. Yo creo que no lo va a tener, porque fíjate,
Maduro está haciendo bulla de que le entregaron 10 millones de Bueno, firmas. regresamos a hablar de eso, porque por ahí vi una imagen, y no sé si es cierta, de un montón de cajas que están trasladando con resmas para llevarlas Sí, pero a Panamá. de esos 10 millones, supuestamente 3 millones le entregó Díaz-Canel en La Habana a Pero Jorge es que Rodríguez. lo dijo, lo reconoció a Jorge Rodríguez. hoy, pero es que lo reconoció, ¿Y qué tiene que hacer Cuba? ¿Y qué hace Cuba firmando? Reconocieron que son firmas, que no son de venezolanos, pero además vamos a hacer una invitación al gobierno de Venezuela para que publique la firma, Pero si es... para que cada quien revise si aparece su nombre ahí, si de verdad firmó y si firmó voluntariamente. Vamos a ir un corte y regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Ya la delegación cubana llegó a Ciudad de Panamá. Aquí me dicen, ya llegó, ya está Raúl Castro entrando, llegó Colombia también, se está esperando que llegue el presidente Barack Obama. Huberto, algo que denunciamos ayer, vamos a tratar de resumirlo para que no se nos vaya el tiempo. Un agente de contrainteligencia venezolano formado en Cuba de nombre Edgar Hernández desertó, porque también ahora se está llamando así en Venezuela, desertó. Ahí lo tienen ustedes la imagen, mira Huberto, esa es la imagen, ¿no? El que tiene la cara tapada, pero yo te lo muestro aquí con la cara... ahí, es esta persona. Ahí está en Cuba, fíjate, es la bandera cubana. Él ha hecho una denuncia que él lo mandaron a seguir en Ciudad de Panamá a un joven venezolano que está siendo buscado en Venezuela por estos supuestos golpes de Estado que monta el gobierno. Es Eduardo Figueroa, él es un teniente de la Fuerza Aérea retirado. Y él denunció que había un plan para secuestrar a este joven en Ciudad de Panamá, llevarlo a un apartamento. Muéstrame el apartamento, por favor. Llevarlo a un apartamento y simular desde este apartamento, ahí tienen ustedes el edificio, desde este apartamento simular que este joven le iba a disparar a Nicolás Maduro desde el apartamento, porque el apartamento, muéstrame la vista hacia el Centro de Convenciones Atlapa, que es ese donde se van a reunir los presidentes, está a la vista pues directa para un francotirador, ¿no? Y que este joven iba a asesinar a Nicolás Maduro, entonces lo iban a matar en medio de la confusión al joven, diciendo que habían evitado, asesinando al joven, que él matara a Nicolás Maduro. Toda la declaración la ha hecho Edgar Hernández, el propio agente del SEBIN que desertó, que fue formado en Cuba. Incluso hay unas fotos de él en Cuba, vamos a mostrar las fotos de él en Cuba, porque fotos que él además entregó para demostrar. Ahí tienen ustedes, y yo no sé si tú ves esa placa, es una placa cubana. Eso es una Huberto. chapa, nosotros le llamamos la chapa diplomática, es decir, la que usan los diplomáticos en Cuba. Las chapas son diferentes, la chapa particular, si no ha cambiado, de color amarillo, hay otra chapa roja que es de color para el Estado, está la chapa blanca que es para los dirigentes, y está esta es la de los chapa diplomáticos. de turismo y diplomáticos. Bueno, ahí está este agente, te muestro también aquí en privado, porque él no ha querido que su rostro se difunda. Es este, aquí está la foto de él, identifícame tú ahí si esa es una placa. Claro, eso es una placa cubana de diplomático. Una placa chapa que de es una diplomático, chapa, una es decir, chapa, placa es lo mismo. Un carro que es adjunto, adscrito a una misión diplomática. La embajada venezolana en La Habana tiene varios carros, como todas las embajadas, y bueno, el hombre está disfrutando ahí de una cerveza cristal. No, pero mira... Dime, esta operación que te acabo sí. de relatar, y ayer hicimos un programa sobre eso, ¿es factible esto dentro de la mentalidad del G2 cubano, la es muy estrategia del G2 cierto. cubano? Lo que pasa es que es una escuela vieja. Venezuela está empezando lo digo con responsabilidad, Venezuela, la parte de la dictadura, del régimen, está comenzando a gatear en materia de inteligencia. Yo te dije a ti hace años en una entrevista muy buena que me hiciste, hace como 5 o 6 años, te hablé de la formación de los primeros jóvenes que fueron a La Habana a formarse en el Instituto Superior del Ministerio del Interior, Capitán San Luis. Y esos primeros jóvenes fueron 100 jóvenes que los seleccionamos por los pelos, ahí bien seleccionados, con entrevistas, como te conté. ¿Con qué perfil? ¿Los seleccionaron en base Primero, a qué perfil? para cuidar a gobernadores y alcaldes chavistas que Chávez seleccionó. Te hablé en aquel momento del gobernador de Mérida, de Florencio Porras, que fue uno de los primeros, de Freddy Bernal, que fue el director de este proyecto. El primer hombre que lleva a jóvenes venezolanos a La Habana a formarse en la inteligencia cubana es Freddy Bernal. Es una tarea que le da Hugo Chávez. Y de ahí salen los primeros escoltas
que recuerdo que los primeros escoltas se graduaron en la unidad militar de Juanito, en la provincia de Pinar del Río, y recibieron su diploma y su grado de teniente en el monumento al Capitán San Luis en la ciudad de Pinar del Río. Eso fue en el año 2001, mediados del 2001. Y entonces regresaron. Pero vinieron esos cursos, por decirlo de alguna manera, de reciclaje con algunos que ya venían de trabajar en la inteligencia venezolana, pero en la Cuarta República, que decidieron quedarse al lado de Chávez, y se fue captando a jóvenes para estar dentro de la inteligencia. Pero esta es la escuela vieja. Esta es la escuela vieja. Este tipo de operativo es decir, Cuba ha sido pionera en el secuestro en América Latina, en secuestrar personajes que se conocen o que no se conocen y después convertirlos en víctimas o en victimarios. Ahora, esta información ya la maneja, porque además el testimonio es de uno de los que estaba involucrado, ya la maneja el gobierno de Panamá. Entonces yo quisiera saber qué va a pasar con esto, ¿no? Este muchacho que estás hablando de él, Edgar, si él no tuvo un oficial que lo atendió, porque todos estos oficiales tienen un oficial que te atiende. Claro, todo eso lo contamos ayer. Así es. Que es el que realmente es el jefe de la Embajada de Venezuela en Panamá. Ok, si él se vio desatendido, entonces puede que él decida desertar porque no tiene ese apoyo. O si su conciencia le hizo cambiar. Fue eso, porque él dice que él no quería participar de este crimen. Entonces yo no quiero participar de este crimen. Pero eso es una vieja escuela, esa es la escuela de los años 70, esa es la escuela de Barbarroja, por ejemplo, de Manuel Piñeiro Lozada, que trabajó mucho el secuestro en América Latina, y Venezuela está empezando por ahí, pero yo creo que ya en el siglo XXI, como estamos. Bueno, fíjate lo que pasó, esto no, y además le sale mal, claro. Le sale mal. Vamos a ir a un corte, regreso, vamos a hablar en estas horas previas a que se saque a Cuba de la lista de los estados que colaboran con el terrorismo. Vamos a hablar a un exprisionero del régimen castrista al regreso. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Huberto Mario aquí en el estudio y en estas horas previas a que ya se saque a Cuba de la lista de los estados terroristas, tenemos vía Skype a Luis Enrique Ferrer. Él estuvo preso en Cuba bajo el régimen castrista casi 8 años. Buenas noches, señor Ferrer, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Bueno, yo primero quiero preguntarle que usted se extienda en su respuesta, pues ya estamos al final del programa. ¿Qué siente usted con esta alianza que se está dando esta limadura de asperezas, por decirlo de alguna manera, y restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, no creo que sea tanto así como una alianza, pero sí, de cierta forma, ambos gobiernos han dado muchos pasos para restablecer las relaciones. Lo único que creo que el gobierno norteamericano ha dado demasiados pasos a cambio de muy pocos. Y en el caso de lo que está ocurriendo ahora recientemente, vemos el carácter totalitario, represivo y cruel del régimen cubano, no solamente dentro de Cuba, con las golpizas, detenciones y arrestos contra los opositores en general, y también con el pueblo cubano, sino que lo vemos, que lo demuestran incluso en un país libre y democrático como es Panamá, en medio de una cumbre, que son personas que no toleran el criterio ajeno, que tratan de imponer su criterio cueste lo que cueste y no miden las consecuencias aun cuando están frente a las cámaras en territorio panameño para agredir, ofender e impedir que realicen un acto cívico un pequeño grupo de personas que piensan diferentes a ellos. Pero es que además han actuado como a sus anchas, ¿no? Y yo me pregunto si esta demostración que ellos han dado no servirá por lo menos para que haya un poco más de recato en estas declaraciones tan a favor de Cuba o del castrismo que hemos visto diplomáticamente para la realización de esta cumbre, ¿no? Bueno, es triste y hasta un poco bochornoso ver que en una nación como Panamá, los militares, la policía, termine llevándose hacia las unidades de ellos a las víctimas y no a los victimarios. En ningún momento fueron arrestados los agresores y provocadores del régimen castrista presentes allí en Panamá, muchos de ellos trabajadores de la embajada del régimen, no de la embajada de Cuba, porque la embajada no representa al pueblo cubano, representa una dictadura.
y algunos otros extremistas de izquierda, que posiblemente panameños de otros países latinoamericanos, que ellos acostumbran a congregar cada vez que hay un evento de esta magnitud y tratan de con eso ganar, no con la razón, sino con la fuerza y con la cantidad. Lo triste es que la policía se lleva a los opositores pacíficos cubanos que simplemente respondieron a la agresión y fueron los que se llevaron la peor parte, lo lleven para la unidad y luego para un hospital, cuando debían haber llevado a los agredidos para un hospital y para la unidad policial a los agresores. Los agresores nunca pisaron esa unidad policial, por desgracia. No, y volvieron a actuar hoy contra Clinton en el foro de la sociedad civil. Bueno, van a actuar contra todo el mundo porque sencillamente el que no tiene razón no puede dialogar, no puede permitir que los demás pongan su criterio cuando es diferente al propio, y simplemente emplean este tipo de actos de terror, de bandadas castristas y de gente de extrema izquierda que no escucha razones, sino que tratan de imponer su criterio por la fuerza, por el escándalo, hacer más bulla, más ruido que el que está hablando para impedir que los criterios sean expuestos. Así que ellos demuestran sencillamente quiénes son y a qué se dedican. Personas que no respetan jamás a que alguien tenga un criterio diferente y que tienen que imponer el suyo, cueste lo que cueste. En otro tiempo lo hacían por las armas, en Venezuela lo están haciendo por las armas, y en el caso de Cuba lo hacen con estos actos que en Cuba se llaman de repudio y van mucho más allá de lo que hemos visto en Panamá, porque asaltan viviendas con palos, piedras, todo tipo de objetos contundentes, destruyen toda la vivienda y golpean hasta niños y mujeres indefensas dentro de esa vivienda. Aquí en Panamá no pasaron un poquito más del límite que ya hemos visto lo que hicieron, sencillamente porque saben que están en un país libre y que la prensa también está captando esas imágenes. Señor Ferrer, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando al mundo con todo esto, con estas negociaciones o el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con esto de que se va a sacar a Cuba de la lista de países terroristas, con esto de que el protagonista de esta cumbre ha sido la violencia ejercida por ellos y bueno, y sin embargo se les va a dar como el bautizo de la inocencia en la cumbre y al final, ¿no? A pesar de que no va a haber un documento de Panamá o una resolución final. ¿Cuál es el mensaje que se le está mandando a los países o a los hombres que en el mundo entero piensan gobernar como dictadores, al igual que lo han hecho los Castros durante tantos años? Bueno, un mensaje totalmente equivocado. Decía al principio que el gobierno de Barack Obama está dando mucho y el régimen castrista muy poco o casi nada. Estamos hablando de que si se premia, si se aplaude al victimario, al abusador, al que trata de mantener el poder por más de medio siglo, como en el caso de Cuba y de Venezuela, que están tratando de imitarlo, y otros muchos aquí en el continente americano, si se aplaude y se premia a esos dictadores o aspirantes a dictadores, vamos por muy mal camino, sencillamente porque le están transmitiendo a otros muchos que también pueden tener esas ideas ocultas, que lo pueden hacer y nada va a pasar. Eso es un grave error. Esto mismo de quitar a un gobierno que en su esencia sigue siendo terrorista, no es que patrocina el terrorismo, sino que sigue siendo terrorista y sigue siendo amigo de todos los terroristas del mundo y de los terroristas anti-norteamericanos, antidemocracia y ante pueblo bueno del mundo que haya, porque son las personas que se dedican a hacer el mal, y ya lo vemos como está pasando con el grupo extremista musulmán, acabando con el Medio Oriente. Ese es el mensaje que se transmiten: hagan, destruyan, que no va a pasar nada. Nosotros no vamos a lavar las manos como Poncio Pilato, o le vamos a aplaudir quitándolo de lista de países que patrocinan el terrorismo, o abriendo relaciones diplomáticas con ustedes, o estableciendo cualquier tipo de nexo económico para sacar provecho mutuamente, sin importarnos el camino que ustedes llevan, el daño que le hacen a su propio pueblo y el mensaje negativo que están mostrando al resto del mundo, al resto de la humanidad, y no solamente mostrando el mensaje que están sembrando y los millones que se están gastando en tratar de sembrar ese mismo tipo de regímenes totalitarios en el resto del continente americano y en el resto del mundo, por desgracia. Bueno, muchísimas gracias, señor Ferrer. Ojalá podamos tenerlo aquí en el estudio en algún momento personalmente y no vía Skype. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente noche. Bueno, Huberto, tú lo escuchaste. Por cierto, la semana que viene, no se pierdan este programa, acuérdense que esto es como una serie, se pierden un capítulo y se pierden mucho. Voy a presentar pruebas de cómo cómo Venezuela sí es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Pruebas contundentes de cómo se les da apoyo a los terroristas que hacen daño en este país y en el mundo libre.
Yo la semana que viene les voy a mostrar cómo funciona, cómo es el apoyo que se les da en Venezuela. Una forma de apoyo que además es importantísima para que estos terroristas se muevan por el mundo de forma libre y tranquila. Ahora, lo que me inquieta un poco es que de los 7 personajes estos que Obama ha firmado un decreto, ahora acaba de nombrar a otra. Claro, hace unas horas. los premios. Los ha premiado y al otro día de aquello puso Por eso ministro te digo, del Interior. muchas cosas contradictorias están pasando en estos días. Gracias, Huberto, se nos fue el Gracias. tiempo. Gracias por haber estado aquí, que no sea la última vez. Ya estamos restableciendo relaciones tú y yo también. No se pierdan el programa mañana, que ya es el último sobre la cumbre y donde yo me imagino que vamos a tratar las resoluciones que se puedan filtrar entre los presidentes que van a estar presentes ahí en Panamá mañana. Hasta mañana.